y voy solamente a contaros lo que yo creo que tiene atinencia al discurso de Peate. Vale, entonces Rocío tiene una serie de imágenes que son los gráficos de resultado. Las estamos viendo. Estamos viendo. La pregunta número 2, o sea, cada encuestado tenía la posibilidad de completar una ficha por cada trabajo perdido, o sea, para saber qué tipo era, a qué punto era de la producción, para cada trabajo diferente si había una fecha para retomarlo o si era sin fecha. Total, que cada trabajo tenía su respuesta. Bien, en general, vemos que entre nuestros socios tenemos, sí, diseño de iluminación y videoescena, pero también tenemos otros trabajos de iluminación y vídeo en espectáculos y eventos. Eso quiere decir que por mucho que nos llamemos Asociación Autores de Iluminación, o bien entre nuestros socios sí tenemos profesionales de espectáculo, o bien que los autores de iluminación en el mercado nacional también hacen giras y también trabajan en montajes. Esto es, bueno, yo no sé cuántos autores de iluminación pueden solamente hacer diseño. Muchos de nosotros compaginan seguramente el trabajo. Eso entonces es una de las razones por qué estamos aquí. O sea, porque sí, somos diseñadores, pero también somos trabajadores del espectáculo, con lo cual nos interesa estar en una concentración nacional de trabajadores del espectáculo. Vale. Entonces, vamos a ver la pregunta número 6, por favor, que la pregunta número 6 concernía el estado del proyecto artístico. Vale. O sea, ¿qué ha pasado con el trabajo que ha saltado? ¿Qué ha pasado con el trabajo que ha saltado? Y vemos que una escalofriante mayoría de los trabajos que han saltado se dicen que están pospuestos, pero al final la fecha no se está aclarando. Es más, y siempre hablo para mí, en respeto de la ley sobre la privacy, os cuento lo que me pasa a mí. Tengo fechas o tengo diseño que ya se han pospuesto 4 o 5 veces, porque un estreno en un teatro donde solo te dejan llenar el 30% no interesa ni al teatro ni a la compañía. Con lo cual, realmente muchísimo nos tememos que estos trabajos pospuestos hasta nueva fecha aún no señalada, la fecha vaya a ser el año del después, el día del nunca, como se dice en mi tierra. Entonces, esta cosa también nos preocupa muchísimo y junto con los trabajos que se han cancelado definitivamente, que como vemos es un 30%. Luego hay un otro que igual se puede retomar el año que viene o cosas así, pero como vemos, realmente no tenemos mucha esperanza leyendo estas charts, no tenemos mucha esperanza en que el trabajo que hemos perdido, por mucho que nos cuenten, se pueda recuperar en su totalidad o por lo menos en un porcentaje significativo, ¿vale? Esta también es una de las razones por qué estamos aquí con PEATE. Vamos a ver la siguiente pregunta que habla de la relación laboral. Aquí vemos lo que hemos estado hablando un poco hasta ahora, o sea, todo el mundo conocemos la realidad de nuestro trabajo, la realidad laboral de nuestro trabajo, pues aquí la tenemos bien pintada en colorines. O sea, tenemos un 66% de autónomos, solamente un 13% de trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido, que es fácil suponer que sean trabajadores de teatros nacionales o de grandes organizaciones, ¿vale? Luego, los que tienen contrato laboral por obra y servicios son el 11% y los sin contrato laboral son el 2%. O sea, todavía tenemos a gente que trabaja sin contrato. Por decirlo con un amigo mío gitano, tenemos menos papeles que una liebre. ¿Sabe? Que todavía estamos en el medioevo de la regulación laboral y eso se está viendo de forma muy clara.
Vamos a ver la siguiente pregunta, los resultados de la siguiente pregunta, que ven la situación de los autónomos, ¿vale? ¿Qué hace un autónomo cuando de golpe y porrazos en un día y medio le desaparece un año de trabajo sin viso de saber si y cuándo va a empezar a trabajar otra vez? Entonces, ¿qué pasa? El 20% se da de baja como autónomo. Se da de baja como autónomo, eso quiere decir que no tiene derecho a ayuda si estás de baja. Luego, tenemos un 20% que hacen el esfuerzo de seguir pagando su cuota de autónomo aunque no facture. En esto, por cercanía y por ser mi situación, por ejemplo, puedo hipotizar que cuando un técnico lleva 20 años trabajando, 25 años trabajando y tiene cotizado un año y medio, llega a la decisión, por lo menos eso ha sido mi caso, de esforzarse por lo que pueda de no interrumpir el pago de autónomo para que la cotización vaya adelante. Eso no quiere decir que uno siga pagando y sigue teniendo ingreso. En esta situación, los trabajadores del espectáculo están pagando autónomo, o sea, su cotización como un gasto y a su gasto exclusivo. Vale, tenemos un 6% esperanzador que sigue pagando autónomo y sigue teniendo trabajo, suertudo. Y luego, nada, en ese momento todavía no habían salido las ayudas, yo creo, entonces todavía no había una moratoria en el pago de autónomo, pero hay, bueno, sí, había salido entonces, porque entonces tenemos un 52% que se han acogido al cese temporal de la actividad por fuerza mayor. Y entonces suponemos que estas personas tengan una ayuda social, un paro social. Recuerdo que para poder acogerse al cese temporal de la actividad necesitas estar de alta de autónomo y estar pagando, ¿vale? Si no, nada. Vamos a ver en la siguiente chat, vamos a ver la situación de los profesionales del espectáculo que trabajan en régimen como trabajador contratado. Muy bien. El 37%, un abrumador 37%, despedido. ¡Hala! Fuera. Un 33% está en ERTE, nadie en ERE, y un 20% que creo también serán, por ejemplo, los trabajadores que que trabajan para entidades públicas o para grandes teatros. Afortunadamente, un 20% de los encuestados mantiene contrato y su relación laboral. Ok. Esto, evidentemente, tenemos aquí este 37% muy preocupante, que es el resultado seguro del sistema de contratación por obra y servicio, del sistema de contratación, te contrato 3 días o nos vamos de gira 2 meses y medio, pero solamente te contrato los días que tenemos función. Entonces, este sistema laboral, los resultados que repercute son estos, 37,50% de personas que están al hambre negra en este momento. Vamos a ver la siguiente, que es una cosa también importante. A todos los encuestados se pregunta, ¿quién crees que tiene que ayudarnos? ¿Cuál cree que es la institución que tiene más responsabilidades en la toma de medidas? Entonces, tenemos casi el 60% de las personas que dicen es el gobierno. Aquí tenemos una otra razón de nuestra presencia en PEATE. Es el gobierno. Necesitamos una fuerza nacional. Pueden ayudar las comunidades. Alguna comunidad, y me he quedado alucinada porque sea Euskadi, sea Cataluña y sea Aragón, tienen una situación que en Andalucía no soñamos, ¿vale? Tenemos como decía aquel, tenemos unos brotes verdes por ahí y tenemos unas comunidades que funcionan mejor que otras. Hay otras que son un desastre, pero algunas cosas funcionan y es bien saberlo porque solamente de esa forma podemos pedir a todas las comunidades por lo menos de igualar a la alza las condiciones. Pero está claro que lo que necesitamos es un contrato nacional. Así que
Por eso también nos ha parecido muy buena idea el hecho que PEATE sea, en Italia se llamaría Confederación de Sindicatos, que PEATE sea una confederación de sindicato nacional. O sea, porque así somos más gente y también porque necesitamos una acción que sea global. O sea, que lo que no puede ser es que si trabajas en Sevilla tienes un contrato y si trabajas en Mérida tiene otro. Quien tiene niños pequeños sabe la tontería que es, por ejemplo, el calendario vacunal entre una comunidad y otra, que creo que ya han conseguido unificar, que los niños aquí se vacunan de una cosa y se mueven de 30 kilómetros y se vacunan de otra. Esto no tiene que pasar en lo nuestro, o sea, tiene que haber un contrato nacional que sea igual para todos, estés en Mérida, estés en Melilla o estés en San Sebastián. Vale. Y cierro diciendo que aquí no está, pero tenemos, en la encuesta hemos dejado un amplio margen a los comentarios personales, a lo que la gente pensaba que se tuviese que hacer si había comentario. El 97% de los entrevistados ha recalcado que tiene que haber unidad del sector. Y con esa palabra os dejo ir reafirmando el hecho que ahí no es un sindicato, pero ahí no puede cerrar los ojos al hecho que sus integrantes están demandando con esta fuerza y con esta unidad una acción que sea global. Y con eso os saludo y beso. Ada, qué bien cuentas las cosas, qué fácil lo haces todo. Me conquistaste en Vitoria y lo acabas de hacer ahora otra vez. Muchísimas gracias por tu exposición y muchísimas gracias a AI, ¿vale? Un Aquí abrazo estamos fuerte. para cuando lo necesitéis. Muy bien. Bueno, estamos fuera de tiempo, hemos sobrepasado el límite, pero vamos a seguir. Roberto, Tecnicat, ¿qué nos dice el gobierno a todo esto? Hola, te voy a echar una mano, Elías, voy a ser muy rápido, porque lo que nos decía el gobierno hoy está cambiando. Estaba leyendo, mientras tanto, a la vez, noticias que me llegaban de respuestas del gobierno. Parece que quieren cambiar cosas porque las únicas ayudas que existían se acababan ahora, en este mes, a finales de este mes, con el final del estado de alarma. Y esto parece que va a cambiar, pero bueno, igualmente las ayudas hasta ahora que hemos recibido por parte del gobierno han sido o nada o malas. O sea, a ver, podríamos decir que quizá haya un 10% de trabajadores, de técnicas y técnicos que ahora mismo están en situación de ERTE, pero bueno, en las empresas es una situación bastante precaria. Y tenemos los autónomos, que hay unos cuantos que han podido acceder a una ayuda que le llaman de 661 euros y a dejar de pagar las cuotas de la seguridad social, pero esto también se acaba y ahora va a cambiar. Tenemos que ver exactamente cómo. Dicen de alargar hasta septiembre, pero me parece que las condiciones ya no van a ser las mismas. Pero bueno, el gran problema es que nos han tomado como autónomos al uso y trabajadores por cuenta ajena al uso, sin tener en cuenta absolutamente nada de nuestras peculiaridades. Como autónomos cuentan que eres una empresita o tienes un pequeño negocio, nos ofrecen ICOs, cosa que ya tenemos bastante con nuestras con nuestras hipotecas y con nuestros alquileres, como para ahora tener que meternos en un ICO. No es solución para nada para nosotros. Y a los trabajadores también en ERTE, pues sin tener en cuenta que gran cantidad de trabajadores de los que se les da de alta en el régimen general por parte de las empresas, los hacen con temporalidad. Con lo que la mayoría, el 14 de junio, el 14 de marzo, el 15 de marzo, no estaban dadas de alta y no han tenido ninguna prestación. Por otro lado, muchos autónomos, al caer el Mobile World Congress, viendo el panorama,
se dieron de baja de autónomos, con lo que el 15 de marzo tampoco estaban en actividad y no tienen ninguna ayuda. Y ante todo esto no han reaccionado. Tienen un desconocimiento brutal de nuestro sector, de nuestra manera de trabajar. Este informe, bueno, este estudio que han elaborado y que Juan nos ha presentado, espero que sirva mucho para poder ponérselo en la cara a los políticos y decir, oye, nuestra realidad es esta. En Cataluña tuvimos contacto con la consellera de Cultura de allí y, bueno, y con la Comisión de Cultura del Parlamento de Cataluña, y el recibimiento muy bien, nos hacen la pelota, nos dicen que somos una especie a proteger y que la cultura depende en gran parte de nosotros y de los profesionales que estamos detrás, y que hay que, pero luego a la hora de la verdad, las ayudas y a la pregunta de cómo hago para sobrevivir hasta el verano que viene, porque antes no nos podemos imaginar, si todo va bien, el verano que viene puede ser que volvamos a una normalidad, pero antes ni nos la podemos plantear si no hay vacuna o algo así. A la pregunta de cómo sobrevivo hasta entonces, cuando el verano, que es la época en la que hacemos calaix, que decimos en Cataluña, ¿no? Cuando rellenamos el cajón para luego poder sobrevivir en invierno, ya no lo tenemos. Las ayudas, por mucho que lleguen a diciembre, igualmente, insisto, ¿cómo sobrevivimos a esta respuesta? ¿Cómo sobrevivimos hasta el verano que viene? No nos responden ni saben ni se imaginan por qué hacemos esta pregunta. Hay que hacer mucha pedagogía y explicarles muy bien eso, en qué situación estamos, cómo trabajamos y bueno, y cruzar los dedos y que nos entiendan de una vez, pero ahora mismo la situación está mal, la verdad. Y su respuesta es nula, así de claro. No tengo más que decir, ¿eh? Oh, no te oigo, Elías. Perdonad, que se le ha colgado esa internet a Elías. Entonces, nada, muchas gracias, Robert. Y vamos a dar paso a Joan, que nos va a hablar del tema del régimen de artistas y de cuál es la diferencia, bueno, de qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Como técnicos y tal. A Joan de ATCAT. Hola, ahí? Elena. Sí, gracias, Elena. Nada, bueno, yo os voy a hablar un poco de esto del planteamiento laboral que podemos tener en un futuro a partir de PEATE. Y lo primero, lo que ya se ha dicho aquí esta tarde, de que debemos juntarnos y unificarnos en asociaciones, en sindicatos, y estas a su vez agruparse en una asociación de asociaciones como PEATE para básicamente tener mayor representatividad y fuerza negociadora, ¿no?, frente a las administraciones y las patronales. Creemos también que, como bien dice en las conclusiones del estudio que ha presentado Juan, que se tendrá que reorganizar todo el sector o casi crearse de nuevo después de cómo nos ha dejado esta crisis. Tendremos que, entre todos, empresas y trabajadoras, redefinir el sector para que éste englobe a todas las trabajadoras y empresas que trabajamos en este mundo de los espectáculos y los eventos. Por ejemplo, buscar un CNAE común, bajo el cual estén todas las empresas en las que trabajamos, y actualizar la lista de los epígrafes para que estén todas las especialidades del sector. De esta manera se podrán unificar las condiciones laborales para todas las trabajadoras y empresas del sector. Y, por ejemplo, así se podría crear un convenio colectivo sectorial que marque unos mínimos de obligado cumplimiento para todas las empresas y sus trabajadoras. La idea es actualizar y mejorar el libro blanco que creó ATAE para que sirva de manual de buenas prácticas y de base para este nuevo convenio estatal del personal técnico de los espectáculos y eventos. También a nivel de representación sindical, a excepciones, por desgracia, como las que han contado BUA y
y Toni del País Valencià, la mayoría de empresas no tienen comités de empresa, porque no es obligatorio hasta que tienen los 50 trabajadores. Y también es difícil acceder a las elecciones sindicales porque tienes que tener un mes de antigüedad en la empresa. Y para poderte presentar tienes que tener 6 meses de antigüedad. Por lo cual es muy difícil poder crear comités de empresa y tener representación sindical dentro de las empresas donde trabajamos. Pero si una asociación patronal que incluyera a casi todas las empresas del sector, como parece ser que se está creando a nivel nacional, nos reconociera como representantes mayoritarios de la parte de los trabajadores, se podría negociar un convenio estatutario que sería de obligado cumplimiento, por ejemplo, para las empresas y trabajadores de las patronales y los sindicatos firmantes. A través de este convenio también se podrían crear delegados sectoriales que pueden actuar de oficio en los conflictos laborales sin necesidad de formar parte de ningún comité. Y así se podría ejercer la representación sindical dentro de nuestro sector sin necesidad de tener representación en los comités de empresa. Por otro lado, ya hablando también de las cotizaciones y prestaciones, en la seguridad social hay que trabajar, por una parte, en la inclusión de los técnicos de las artes escénicas en el régimen especial de artistas de la seguridad social, porque este régimen compensa la temporalidad y la intermitencia del trabajo de los artistas y algunos trabajadores de la cultura. Ofrece mayores cotizaciones y prestaciones para compensar dicha temporalidad. Muchas de las técnicas de las artes escénicas compartimos esa temporalidad e intermitencia de los artistas, por lo cual deberíamos poder cotizar dentro de ese régimen especial. Además, se nos equipararía con los técnicos de visuales, que para la administración son los de cine y televisión, que sí que están contemplados dentro de ese régimen de artistas. Y por otro lado, también hay que presionar y controlar que en el desarrollo del nuevo Estatuto del Artista, que se va a tramitar en el Congreso de los Diputados próximamente, según nos prometió el ministro de Cultura, se nos incluya a los técnicos de los espectáculos y eventos, y que deje de ser un estatuto clasista de solo artistas y se convierta en un verdadero estatuto para todos los trabajadores de la cultura y del ocio. Que también se tengan en cuenta nuestras demandas y particularidades laborales dentro del esmentado estatuto, como por ejemplo que se reconozca nuestra intermitencia en el trabajo y se compense al estilo del estatuto francés de los intermitentes, para que durante, por ejemplo, los periodos de inactividad del trabajador intermitente obtuviera una prestación similar a un salario mínimo. Y se ofrecería así una seguridad y estabilidad mínima en los ingresos anuales de las trabajadoras intermitentes y de la cultura y el ocio. He intentado ser un poco breve para ver si ahorramos tiempo y así ganamos en algunas preguntas, que creo que es lo interesante. Pero bueno, estas serían algunas de las acciones que creemos que se deben afrontar para mejorar nuestro futuro como colectivo, pero para ello debemos estar todos unidos. Gracias. Muchísimas gracias, Joan. A ver, son las 8:15, nos hemos pasado 15 minutos de la hora final. He sido un moderador nefasto, necesito unas clases de regiduría intensas para poder cumplir los tiempos, pero bueno, si queréis nos damos 15-20 minutos para hacer unas preguntas. Entonces, no sé si Rocío las va a gestionar o cómo hacemos esto de las preguntas. Aquí sigo. Tenemos, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta en Zoom, tienen que dar clic en participantes y luego levantar la mano. Y en lo que alguien se anima, leo que tengo 2 preguntas desde Facebook, ¿vale? Una es de Florencia Carboni y pregunta, ¿piensan de asociarse con otros genios del teatro, actores, escenógrafos, vestuaristas? No sé quién puede responderla. Y la segunda de Michelle Martín, ¿qué pensáis de la invisibilidad de los profesionales técnicos por parte de la clase política? ¿Creéis que una posible huelga en una campaña electoral sería una forma de salir de esa invisibilidad en la que estamos actualmente? Bueno, vamos a ver. A la primera pregunta, si he entendido bien, si nos vamos a asociar con otra serie de asociaciones como actores o así, ¿verdad?
Escenógrafos, sí, pueden estar listos. Bien, en el espíritu y en el ADN de PEATE, y así lo hemos demostrado hasta ahora, está el colaborar con todo aquel que por y para la cultura, las artes escénicas, el espectáculo y los eventos. Nosotros hemos colaborado, claro que sí, muy intensamente, codo con codo, firmando el documento de las 52 medidas, y allí estábamos asociaciones de todo tipo y color, de música, de la lírica, de la ópera, actores, compañías, el circo, por supuesto que sí. Asociarse en una federación sería maravilloso porque sería crear y entender que efectivamente hay un sector y se reconoce ese sector, pero apoyar todo aquello que vaya en favor de la cultura va en nuestro ADN, eso lo vamos a hacer. Y sobre la invisibilidad, la segunda pregunta era sobre la invisibilidad de los políticos sobre nuestro trabajo y nuestro sector, ¿no? Y de los profesionales técnicos por parte de la clase política. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo llevo 30 años trabajando en esta profesión, 30 años invisible, pero por todo el mundo. Mucho más por parte de los políticos. Está en nuestras manos acabar eso y dejar de ser invisibles. Si no les ponemos encima de la mesa una y otra vez y otra vez y otra vez quiénes somos y por qué y por qué y por qué, nunca seremos visibles. Entonces, a ver si alguna vez hay alguna organización política que coge el guante, se acuerda de nosotros. Creo que se quedó colgado Elías. Es mi internet. Un segundo. No, se ha quedado colgado Elías. Vale. Joan, quizás podrías contestar tú si hay alguna otra pregunta. Ok. Por el chat son más comentarios, pero también lo pueden escribir si quieren. Mientras le doy paso a Elías. O si alguien más quiere hablar. Vale, otra pregunta de Mike Collado. Tengamos un convenio de técnicos, un montador lo englobaréis en artista, es producción. Bueno, claro. Tira, Joan. No, claro. Por eso también, por ejemplo, desde PEATE hemos estado haciendo también colaboración con Aporte, ¿no? que son la asociación de producción y de espectáculos. Porque, claro, el sector no somos solo los técnicos, también hay producción, hay gente de personal de sala. Entonces, sí que habría un convenio de personal técnico, pero también tendría que haber un convenio para el personal de producción, evidentemente. Pero una cosa es el convenio y el otro es el estatuto del artista, que regula otras más cosas a nivel de cotizaciones y de prestaciones, no a nivel de convenios, el estatuto. No sé si he contestado la pregunta. Vamos con Roberto Ballester. Hola. Hola, no, era, bueno, como había desaparecido Elías, intervenir una cosa que no he contado antes. Hay una cuestión curiosa. El Real Decreto 17/2020 nos excluía específicamente a los técnicos de las ayudas de las medidas que hacían para ayudar a la cultura. Y se nos excluía específicamente. Decían, no, los técnicos no entran. Pero hay unos técnicos que sí,
que son los técnicos que trabajan en el mundo del cine y de, bueno, de rodaje de spots y esto, que estos sí que estaban contratados, ya llevan tiempo siendo contratados en el régimen de artistas, porque, bueno, el paralelismo a la hora de trabajar es clarísimo, ¿no? Y entonces a estos sí que se les permite esto y, bueno, y siguen trabajando en el régimen de artistas y no sé por qué motivo a los técnicos de artes escénicas, eventos y espectáculos se nos excluye. Nada, quería hacer esta puntualización simplemente. Gracias. Gracias. Y hay otra pregunta de Ana Alonso. ¿Habéis hablado o pensado en hablar con Es Música para la inclusión de los técnicos en el Estatuto del Artista? No sé si tenía que ver con la otra. Sí, bueno, de hecho sí que estamos, como también se dice más abajo en el chat, sí que estamos incluidos en el Estatuto del Artista, pero bueno, hay que ver que luego también nos correspondan nuestras demandas y nos tengan en cuenta. Una cosa es que nos pongan ahí el titular, pero que luego también nos tengan en cuenta nuestros problemas y nuestras demandas. Pues si alguien más quiere preguntar algo, puntualizar, podemos darle un par de minutos más a Elías para que se conecte y se despida. Y bueno, Mike Collado de nuevo pregunta, ¿un project manager qué es? Sí, claro, por eso nosotros también estamos pensando que tendría que ser más que decirse el Estatuto del Artista, tendría que decirse Estatuto de los Trabajadores de la Cultura o de Estatuto de los Trabajadores Intermitentes de la Cultura. Pero bueno, ese es un nombre de Estatuto del Artista que pega más, que igual pues a los políticos les gusta más y eso igual va a ser difícil cambiarlo. Pero bueno, mientras luego dentro nos tengan en cuenta y tal, pues no hay problema. Por aquí está Elías en el iPad. Elías, ¿me escuchas? Problemas técnicos. No nos oye. Rocío, quizás puedes darle paso a Juan Cid, presidente de PEATE. Vale. Sí. Hola. Hola. Sí, te oímos. Juan, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Vale. Bueno, si no hay más preguntas y vemos que el moderador tampoco le funciona bien la conexión, muchísimas gracias a todos por asistir, a todas las asociaciones. Muchísimas gracias a AI por su presentación y por su apoyo. Y nada, el objetivo de esta reunión era un poco tenemos que mentalizarnos de que sin unidad no conseguiremos lo que podemos conseguir con unidad. Simplemente esto. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.